Hola, el día de hoy presentaremos un video sobre el quehacer del sociólogo en las instituciones políticas. Entenderemos nuestro rol en estas, daremos contexto actual haciendo un recorrido en la historia de la sociología en Colombia, escucharemos opiniones de actores principales en las instituciones colombianas y trataremos de entender por qué el descontento de los ciudadanos en ellas. Esperemos que esta información les sea útil. Para saber qué rol debemos cumplir en las instituciones políticas, primero que todo debemos saber qué es la sociología y cuál es el contexto histórico en el que se encuentra esta profesión en Colombia. La sociología, como disciplina científica, se encarga de estudiar las estructuras, dinámicas y transformaciones de la sociedad. Y el sociólogo es quien, desde una mirada crítica y metodológica, analiza cómo los seres humanos se relacionan, organizan y enfrentan desafíos colectivos. En Colombia, este campo del conocimiento no solo ha servido para entender la complejidad social del país, sino también ha sido una herramienta para cumplir cambios frente a problemas históricos como la desigualdad, la violencia y la exclusión. Su evolución está profundamente ligada a los contextos políticos y culturales que han marcado la nación, y su desarrollo académico ha tenido un papel clave en la formación de pensamiento crítico y en la promoción de transformaciones sociales. La historia de la sociología en Colombia comenzó a tomar forma a mediados del siglo XX, en un momento en el que el país atravesaba fuertes tensiones políticas, periodo conocido como la violencia, décadas de 1940 y 1950, caracterizado por conflictos partidistas y luchas por la tierra. Fue en este escenario que en 1959 se fundó el primer programa de sociología en la Universidad Nacional de Colombia, liderado por figuras como Orlando Falsborda, considerado el padre de la sociología crítica en el país. Falsborda no solo introdujo enfoques teóricos innovadores, sino que también promovió una práctica académica prometida con las realidades rurales y marginadas. Su método de investigación-acción participativa buscaba romper la barrera entre el investigador y las comunidades, involucrando a campesinos y pobladores en la producción de conocimiento para transformar sus propias condiciones de vida. Este enfoque marcó un hito, pues la sociología colombiana se consolidó no como una disciplina abstracta, sino como un instrumento para la justicia social. Estuvimos en la calle haciendo entrevistas para saber cuál era la visión que tenían las personas acerca de los sociólogos, su función en las instituciones políticas y por qué hay desconfianza en estas. Hola, muy buenas tardes, amigo. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo se llama usted? Manuel, Ok, mi nombre es Iván Marcela Cuello, de la carrera de Sociología, y yo quiero hacerle unas breves preguntas. Para usted, ¿qué es el sociólogo? no sé, algo que estudia el ser humano, la sociedad, algo así. Ok, y para usted, ¿qué función cumplen las instituciones políticas? ¿Qué cumplen las instituciones políticas? Sí, señor. Mantener el orden en los países, no sé, en el personal y esas cosas. Ok, muchas gracias. Muy buenas tardes, amigo. ¿Cómo está? Buenas tardes, bien, gracias. ¿Cómo es su nombre? Jimmy Morales Pérez. Bueno, mi nombre es Marcela Cuello, de la carrera de Sociología, y les quiero hacer una pregunta sobre qué es las instituciones políticas. Las instituciones políticas, por un lado, son buenas, pero nunca cumplen, nunca se dan las cosas como la persona lo quiere. Ok, vale. ¿Y por qué usted cree que las personas desconfían en las instituciones políticas? Por eso, porque nunca cumplen lo que es y siempre van a favor de ella, nunca van a favor de la persona que necesita de ayuda de las instituciones políticas. Siempre van con la ventaja para ellos, para los políticos, para los grandes.
Bueno, muchas gracias, amigo. Hola, muy buenas tardes, amigo. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Luis Miguel Matute. Bueno, mi nombre es Iván Marcela Cuello Baute, de la carrera de Sociología, y quisiera saber para usted qué es la sociología. Pues la sociología es, pienso que es la ciencia que estudia la sociedad, los diferentes tipos de sociedad que se encuentran en un lugar o en un espacio habitado. Ok, muy bien. ¿Y para usted qué cree que es, qué función cumplen las instituciones políticas? Pues fundamentalmente por el estudio de cómo se puede implementar en los diferentes aspectos o disciplinas que se encuentran en una sociedad, como por lo menos lo que se necesita para las personas de adultos mayores, para los niños, medir las encuestas, que más que todo siento que manejan encuestas y manejan entrevistas. Ok, muchísimas gracias. Ahora, ¿por qué la gente no confía en las instituciones políticas? La desconfianza de los colombianos hacia las instituciones políticas no surge de la nada, sino que es el resultado acumulado de décadas de fallas estructurales y promesas rotas. Detrás de estas crisis de credibilidad hay una mezcla tóxica de corrupción arraigada, desigualdad obscena, impunidad generalizada y la penetración de mafias en el poder. La corrupción no es aquí un problema aislado, sino parte del funcionamiento normal del sistema. Todos recuerdan casos como los sobornos de Odebrecht o los jueces corruptos del cartel de la toga, pero lo más grave es el clientelismo cotidiano que convierte los cargos públicos en negocios familiares. Mientras tanto, en un país donde el 1% acapara el 40% de la tierra, las instituciones parecen diseñadas para mantener privilegios en lugar de reducir brechas. Los subsidios benefician a terratenientes, los impuestos favorecen a los ricos y los programas sociales llegan tarde, mal o con sello clientelista. Esta desigualdad se vuelve aún más indignante cuando se mira la impunidad que reina. Menos del 10% de los delitos graves se resuelven y lo más de 1,400 líderes sociales asesinados desde el 2016 rara vez obtienen justicia. Para colmo, en muchas regiones es difícil distinguir dónde terminan las instituciones y dónde empiezan las mafias. Desde los tiempos de Pablo Escobar hasta el Clan del Golfo, hoy el narcotráfico ha comprado políticos, amenazado jueces y torcido las reglas a su favor. Así las cosas, no es extraño que muchos colombianos vean el Estado como algo ajeno, un mecanismo que funciona para otros, pero no para ellos. Cuando la corrupción es norma, la justicia selectiva y los políticos aparecen vinculados a grupos criminales, la desconfianza deja de ser una reacción emocional para convertirse en la conclusión lógica de quien ha visto siempre cómo el sistema protege a los mismos de siempre. Tuvimos la fortuna de contar con la opción de un actor principal de la sociedad y de las instituciones colombianas, el profesor de lenguas Martín Campo, con 3 semestres de sociología y una especialización en psicología en la Universidad Libre de Barranquilla. De todas maneras, tú sabes, cuando estuve en la Universidad Distrital José Francisco de Caldas, inclusive el profesor que nos dio sociología, apellido Pachón, que daba clases en la Universidad Distrital y en la Universidad de los Andes. Y hubo una encuesta de todos los estudiantes, inclusive yo estaba estudiando era física, no estaba estudiando una materia, sino era física. Sin embargo, se hizo un consenso y se eligió que el mejor profesor de todas las facultades, o sea, en ese sentido, en ese momento, era el profesor de sociología, Pachón, precisamente porque tú sabes que en la actualidad tenemos que situarnos, tú sabes, en el espacio y el tiempo. Esas son carreras humanísticas. La sociología, porque hace un estudio
precisamente viene, si nos vamos a la etimología de la palabra, estudia, o sea, el estudio de la sociedad. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir que la sociedad está integrada por un grupo, o sí, depende del tamaño, pero en caso aquí de Colombia sería por o sea, el conjunto de personas que viven aquí en este país forman precisamente lo que se llama la sociedad colombiana. Ya, pero aquí tiene poca acogida, porque tú sabes que en realidad hay unas carreras que se consideran que son más lucrativas en la sociedad colombiana. Entonces las carreras humanísticas como sociología, historia, filosofía, antropología, etcétera, están en un segundo plano. Y para precisamente tratar de conseguir un empleo, porque vamos a hablar ya del campo laboral, ya hay que vincularlo necesariamente, se dificulta bastante, hay que tener una buena palanca política. Y tú sabes que aquí las instituciones del Estado colombiano actualmente, tú sabes que permea la corrupción. Ya, tú sabes que el narcotráfico, ya, el contrabando, etcétera, ha permeado todas las instituciones del Estado. Y es más, la misma economía del país, en realidad, aunque aparezcan que el café, que es el primer rubro de agricultura, el petróleo, ya por medio de, se diría pues que aparece maquillando en realidad la economía colombiana, de que este país funciona, los motores de la economía son el petróleo, el carbón, aquí el café, pero en realidad, o sea, el verdadero motor de la economía colombiana y de la mayoría de estos países acá, ya incluyendo los países hasta industrializados como Alemania, Italia, Francia, etcétera. Y entonces acá en Colombia el verdadero motor de la economía es el narcotráfico. Eso es lo que mueve aquí realmente la economía y está, tú sabes, en todas las instituciones del Estado. Ya, es donde ha penetrado todos los organismos, ya tú sabes, desde el mismo Congreso, la rama legislativa, ejecutiva, judicial, y las instituciones que tienen que ver con las Fuerzas Armadas, la educación colombiana, también la corrupción ha hecho mella también en la educación colombiana, tanto que, mejor dicho, por estudios bien elaborados y bien investigados, hace 50 años era mejor la calidad de la educación que actualmente. ¿Pero a qué se debe eso? Cuando debería ser lo contrario, con el avance de la ciencia y tecnología. Es para que, y sobre todo aquí en Colombia, es para que Colombia fuera uno de los países más industrializados en este momento, más avanzados, tener una economía realmente sólida. Pero como te digo, aquí impera una economía más que todo real narcofeudalista, porque tú sabes que todavía imperan los grandes hacendados, entre comillas, que son los terratenientes, y entonces ganaderos, etcétera. La economía, como te digo, subrepticiamente se maneja por ahí y entonces está por ahí el narcotráfico metido ya de una manera que clandestinamente se maneja y los grandes medios de comunicación, hay un monopolio, los grandes empresarios, entre comillas, son los dueños de los grandes medios de comunicación, que ya tú sabes cuáles son, para no mencionarlos acá. Y entonces todos ellos tergiversan, manipulan la realidad económica, social, política del país. Y mientras no haya realmente un cambio, claro, es mi opinión pues personal, no quiero, la veo bastante difusa, bastante enredada. ¿Cómo te diría? No veo en realidad que el sol se asome. Desafortunadamente, para adquirir una visión propia, ya ser uno pensante por sí mismo, aquí en este país cuesta.
porque tú sabes que hasta es peligroso. Aquí es peligroso hasta pensar, o sea, pensar libremente, porque aunque se habla de que la libre expresión de los derechos humanos, etcétera, nos damos cuenta que en realidad eso no opera ya, sino que están, se puede decir, a la cacería, a los que ellos vean que son personas pensantes, de buscar la manera por todos los medios de reprimirla. Eso sucede aquí en Colombia. Entonces, ustedes que están estudiando sociología, yo, en mi parecer, deben estar atentos precisamente a lo que está ocurriendo, está sucediendo en la actualidad, que ahora y que ha ocurrido también en el pasado aquí en la sociedad colombiana. El quehacer sociológico en las instituciones políticas. La sociología, como ciencia comprometida con el análisis de las relaciones de poder, las estructuras institucionales y los procesos colectivos, encuentran en las instituciones políticas un espacio clave para aplicar sus herramientas teóricas y metodológicas. El sociólogo que trabaja en este ámbito no solo examina cómo se toman las decisiones que afectan a la sociedad, sino que también cuestiona los mecanismos de dominación, participación y legitimidad que sostienen o debilitan los sistemas políticos. En el caso de Colombia, un país con una historia marcada por el conflicto armado, la desigualdad estructural y la lucha por la democracia, el rol del sociólogo en las instituciones políticas adquiere matices específicos, vinculados a la necesidad de transformar realidades profundamente arraigadas y de medir entre actores en disputa. Esto quiere decir que el trabajo del sociólogo en las instituciones políticas está condicionado por un contexto de posconflicto, fragmentación social y desconfianza histórica hacia el Estado. Por décadas, las instituciones han sido vistas como espacios capturados por élites o permeados por la corrupción y la violencia. Ante esto, el sociólogo cumple roles tanto técnicos como éticos. Están el diseño de políticas contra la desigualdad. Entidades como el Departamento Nacional de Planeación o el Ministerio de Educación, los sociólogos aportan diagnósticos sobre brechas sociales. Por ejemplo, han evidenciado cómo el acceso a la tierra sigue concentrado en un 1% de la población, o cómo la educación rural perpetúa ciclos de pobreza. El combate a la corrupción y fortalecimiento democrático. En espacios como el Consejo Nacional Electoral u organizaciones de veeduría ciudadana, los sociólogos analizan patrones de clientelismo, financiación ilegal de campañas o manipulación del voto. Su labor no solo expone estas prácticas, sino que también promueve pedagogía política para que la ciudadanía exija rendición de cuentas. Las sociólogas han impulsado leyes que garantizan mayor participación de mujeres en cargos públicos. La mediación entre actores en conflicto. Colombia tiene una tradición de diálogos fallidos y procesos de paz trucados. Sociólogos insertos en instituciones como la Defensoría del Pueblo o la Alta Consejería para los Derechos Humanos actúan como facilitadores en negociaciones entre el Estado, grupos armados y comunidades. Su conocimiento sobre dinámicas locales permite diseñar estrategias que van más allá de la represión militar. Estudios electorales de participación ciudadana. En épocas de elecciones, equipos de sociólogos en instituciones como el Registraduría Nacional analizan tendencias de abstención, preferencia de voto juvenil o factores que influyen en la polarización. En conclusión, en un país como Colombia, marcado por heridas históricas y desafíos persistentes, la sociología no es un lujo académico, sino una necesidad. Los sociólogos han sido y siguen siendo actores clave en la lucha por entender las causas profundas de los conflictos y en la búsqueda de caminos hacia la reconciliación. Su trabajo, aunque a veces invisibilizado, contribuye a que la sociedad no solo reflexione sobre su pasado, sino que imagine futuros posibles donde la dignidad y la justicia no sean privilegios de unos pocos, sino derechos de todos.